Es que 10 días después de que los comandantes guerrilleros alias Iván Márquez y Jesús Santrich y Joaquín Gómez estuvieran en el corregimiento del Conejo en la Guajira colombiana haciendo pedagogía para la paz, como ellos lo llamaron, la Procuraduría abrió la investigación para verificar si los lineamientos impartidos desde el Ministerio de Defensa violaron la Ley 418 de 1997, la cual prohíbe expresamente establecer órdenes especiales de localización a la fuerza pública para la creación específica de zonas de ubicación o despeje de cualquier parte del territorio nacional colombiano. La Procuraduría colombiana abre investigación contra el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y varios comandantes de las fuerzas militares. La presencia del secretariado de las FARC en el corregimiento del Conejo en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, el pasado 18 de febrero, generó las primeras consecuencias disciplinarias. La investigación busca esclarecer si hubo alguna orden para despejar el corregimiento y si se puso en riesgo la población civil. Si las fuerzas militares y de policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de la FARC en el corregimiento de Conejo. Entre los investigados por el hecho están el ministro de Defensa y 6 comandantes de las fuerzas militares colombianas, entre los que están el comandante general de las fuerzas militares, general Juan Pablo Rodríguez, y el general Alberto José Mejía, comandante general del ejército. Minutos antes de la apertura de las investigaciones, el ministro se había pronunciado sobre el tema. De orden en la línea de mando pertinente no hubo, pero ese es un pelotón móvil. Aunque la visita de los delegados de las FARC fue autorizada por el gobierno, el presidente Juan Manuel Santos cuestionó que se hiciera con actores armados. Condenable desde todo punto de vista. Sin embargo, para las FARC, los reclamos del Ejecutivo fueron una pataleta del presidente. Por pataleta, presidente Santos, perdimos tiempo clave para sacar algo en función del acuerdo final. Pataleta o no, lo cierto es que la investigación abierta por la Procuraduría ya genera polémica en Colombia, donde para algunos se pretende desestabilizar el proceso de paz, mientras que otros creen que los señalamientos son legítimos y deben ser esclarecidos. Debatimos este tema. Saludo desde Bogotá, Álvaro Forero Navas, analista político, profesor de Derecho en la Universidad Central. Desde nuestros centros de noticias en NTN 24 le doy la bienvenida a José Obdulio Gaviria, senador por el Centro Democrático, y a Luis Emil Sanabria, presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz. Señores, gracias por participar con nosotros. Bienvenido. La pregunta que quiero abrir es primero si el procurador está haciendo lo que él tiene que hacer, a investigar y abrir el escenario, saber qué fue lo que verdaderamente pasó en Conejo. Ahora, señor Gaviria, quiero empezar con usted. ¿Lo que sucedió en Conejo fue una situación aislada, como incluso las FARC lo han dicho, o podríamos ir más allá y pensar que hay una orden expresa para que los miembros del ejército y la policía se retiraran de esa zona y ocurriera lo que ocurrió? Bienvenido. Había una cosa y hay hoy otra cosa. Para los televidentes internacionales hay que explicarles que las FARC, una organización criminal sumamente sanguinaria, que ha cometido unos delitos terribles. Por ejemplo, una vez secuestró a todos los diputados de un departamento del Valle del Cauca, los encerró en una especie como de corrales de animales, los tuvo allí años, y cuando llegó, creyó, dijo, inventó que había llegado el ejército, que había ese peligro, los masacró. Esa organización está hablando de paz en La Habana. Ese ambiente de paz es muy bueno, maravilloso, discutir y dialogar sobre la paz, pero no se está hablando con unos angelitos, ni se está llegando a una determinación de que ellos actuaban como representantes del pueblo y el Estado colombiano era un tirano que los obligaba a rebelarse. En ese escenario y en ese ambiente ya más o menos se acercan a un acuerdo, que es un acuerdo muy cercano a la absoluta impunidad e incluso elegibilidad para el Congreso y para los cargos públicos. Entonces comenzaron a hacer lo que ellos llaman una pedagogía a sus bases guerrilleras. ¿Qué es lo que ellos dicen que estaban haciendo y lo que dijo el gobierno. En ese lugar? Ya la habían hecho unas 6 veces anteriormente. Yo, por ejemplo, tengo constancias de que en Caquetá lo hicieron. Lo hicieron en medio como una fiesta, como un acto político, como un acto incluso de desprecio y muy soberbio respecto a su pasado. ¿Y de la misma forma no había fuerza pública? ¿Estaban armados? Igual, idéntico, sin informar, lo constaté, ni al gobernador o a la gobernadora en el caso de La Guajira, ni al alcalde de Fonseca en el caso de La Guajira, sin ninguna información.
Lo que han descrito no solamente nuestros amigos que fueron los que nos enviaron por Twitter las fotografías y lo demás, y que por eso pusimos el grito en el cielo, sino lo que han informado los medios de comunicación, por ejemplo RCN. RCN fue allá y le recibieron la piedra, no querían que se informara nada. Encontraron un escenario político muy bien montado, con iluminación, con carpas muy bellas, todos los miembros de las FARC que estaban esperando a sus jefes armados, eso está totalmente prohibido, y además se tomaron el colegio. De manera que lo que tiene que hacer el procurador es saber quién diablos dio una orden tan absurda y por qué engañaron a la opinión pública diciendo que era una actividad de pedagogía y no una actividad política armada. Señor Navas, bienvenido y gracias por acompañarnos, señor Forero. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Buenas noches, Andrea. ¿El procurador está cumpliendo con su deber? Lo que pasa es que es el momento en que pretende iniciar unas investigaciones que parecen claramente más bien estar orientadas a un sabotaje a la paz. Evidentemente las FARC no son ningunos angelitos, como dice el senador José Obdulio, pero las FARC no han sido angelitos nunca, y en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, siendo que las FARC no eran angelitos, pues el expresidente soltó a Rodrigo Granda y permitió que Karina, que era una guerrillera que había participado en tomas y en masacres, se convirtiera en una gestora de paz. Entonces el punto no es si las guerrillas son o no angelitos, que evidentemente no son angelitos, han atentado contra la seguridad y contra los derechos de los colombianos, pero el punto es que estamos tratando de llegar a un acuerdo de paz. Como lo ha dicho muchas veces el presidente Santos, la paz se hace con los enemigos, y esos acuerdos de paz en este momento están, en mi opinión, saboteados, intentando ser saboteados por el procurador. ¿Por qué? Porque las FARC no han firmado el acuerdo de paz. Todavía no hemos llegado a ese acuerdo de paz. Claro, pero... Yo no estoy de acuerdo con proselitismo armado de ninguna manera, pero en el escenario de esos acuerdos de paz, pues ellos ya están dando señas de por lo menos de que hay una intención real de poner las armas. Ahora, señor Luis Sanabria, lo que dice es verdad, no se ha firmado la paz. Entonces, si no se ha firmado la paz, uno pregunta, bueno, ¿qué hacían las FARC en ese corregimiento en Conejo con toda la parafernalia, como explicaba el señor Gaviria? Y la pregunta es, ¿hay un responsable o se deja como un tema aislado y se continúa mirando hacia adelante? Bueno, yo creo que son hechos desafortunados en esta construcción de la paz, que haya lo que se ha llamado aquí una pedagogía armada, pero indiscutiblemente lo resaltable de todo esto es que hay una pedagogía, que hay una intencionalidad de paz. Esa intencionalidad de paz se está satanizando, y creo yo que ahí es donde el señor procurador, en lugar de pensar en los intereses de la paz y del bienestar común, está haciendo alarde de sus posiciones dogmáticas que son tradicionales en él y que rayan con la oposición al proceso de paz, con la estigmatización del proceso. Por supuesto que debieron tener más claridad sobre las reglas de juego, por supuesto que la FARC no tenía por qué usar una escuela para estar allí o para tomar una posición, pero también es entendible, y la ley lo faculta, que se le den las garantías para hacer acción de paz. Siempre se señala, por ejemplo, que la FARC no está unida, que hay unos frentes que están desunidos, que están unos a favor y otros en contra, y cuando la FARC va a hacer la pedagogía para convencer a sus hombres, alzados en armas también, pues se les estigmatiza. Entonces yo creo que aquí hay que, de alguna forma, entender que esta es una construcción de paz. Mire, en la década de los 90 hubo muchos sitios parecidos y con más tiempo a esto que se dio en el Conejo. Y ahí estaban las organizaciones armadas, y las organizaciones armadas hacían pedagogía, y habían anillos de seguridad, y estaba el PNR en la mitad. Bueno, mañana se cumplen 25 años de la desmovilización del EPL, que hizo algo parecido. Y era el interés de construir la paz. Yo creo que aquí hay experiencias que se pueden retomar, eso sí, teniendo en cuenta y siempre protegiendo a la población. Pero incluso, señor Gaviria, el mismo Santos ha dicho que el caso de Conejo lo investigará un tribunal de paz. Es decir, el propio presidente también está interesado en saber qué pasó ahí. El presidente sabe muy bien que no investigue, que no engaña al pueblo colombiano. Mire, siempre la sociedad de los amigos del tigre justifican al tigre.
cometa el crimen que cometa. Siempre van a responder igualmente diciendo que quienes se opongan a la soberbia, a la actitud sanguinaria, al respeto absoluto de las reglas de la política, de las reglas del derecho, etcétera, entonces se están saboteando la intención de ellos de llevar y redimir al demonio que hoy se va a volver angélico. Nosotros creemos que el procurador debe llevar esa investigación hasta sus últimas consecuencias, que esa investigación no es sobre las FARC. De las FARC ya sabemos cuáles son sus crímenes. Estamos hablando del ministro, estamos hablando de los miembros de la cúpula militar que en un acto absolutamente inaceptable se convirtieron en una especie de observadores de actividades criminales de una organización. Eso no se puede aceptar, está prohibido en la legislación colombiana y en consecuencia debe actuar. Álvaro, ¿y qué garantía hay en este momento para que no se repita de la forma que se hizo en otros lugares del país? Porque si hablamos de pedagogía de paz y tenemos eso sobre la mesa, pues nos ponemos a imaginar miles de escenarios. Y uno de esos escenarios fue el que se vivió en La Guajira, en Conejo. ¿Qué garantía hay de que no se repita hasta que se firme el proceso de paz una situación como esas? Pues Andrea, hay que ser muy sensatos en estos momentos con la paz de Colombia. Garantía absoluta no hay. La gente cree que en un proceso de paz se le pueden hacer exigencias, ¿no?, a la contraparte, y que con hacerle exigencias quizás es hablar duro, gritar o pararse de la mesa. No, exigencia en un acuerdo de paz pues se trata de negociar, porque precisamente a las FARC no se las ha derrotado militarmente. El expresidente Álvaro Uribe en 8 años de gobierno no pudo derrotar militarmente a las FARC, y eso les recuerdo a los oyentes, ocurrió hace 14 años que el señor Álvaro Uribe subió al poder prometiendo que acababa las FARC. No le fue suficiente un periodo, pidió la reelección y necesitaba otros 2 periodos más y ni siquiera así lo hubiera logrado. Entonces, no se trata de que vamos a posar unilateralmente la paz. No, esto es un proceso de negociación. Los que creemos en la institucionalidad y en el sistema democrático quisiéramos que fuera, pues obviamente en las mejores condiciones, pero es un proceso en el que las partes tienen que ceder, y lo más importante para la institucionalidad es que las FARC cedan en la entrega de las armas y en la reparación a las víctimas y en la verdad a las víctimas, y pues las penas alternativas que se están negociando. Ese es el proceso de paz, pero garantía definitivamente no va a haber. No va a haber absoluta. Eso va a ser el resultado. ¿Y si sucede de nuevo? Sí, ¿y si sucede de nuevo, señor Sanabria? Bueno, mire, yo no estuve, por supuesto, allá en el Conejo, pero uno lo que ve en las imágenes también es que la FARC no le estaba poniendo el fusil a nadie en la cabeza. O sea, ahí había gente que fue. No sabemos por qué fue y cuál fue la situación. Y había gente que vive en el Conejo, por supuesto. Eso tendrá que reglamentarse. ¿En dónde y cómo? La ley, aquí se está haciendo alusión a la ley 418. Yo voy a leer una partecita de la ley 418 que me gusta aquí, porque a mí me gusta la paz. El presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la fuerza pública para facilitar la paz. En otra parte dice, se deberá garantizar la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogo, negociación y firma de acuerdos de que trata esta ley. Es decir, hay que dar garantías. Si no se brindan garantías, ¿cómo podemos decirle al otro, al contrario, al que está ya delinquiendo, oiga, aquí hay un Estado que lo está invitando a conversar, pero también le está dando las garantías para hacerlo? Si eso no se logra, pues la dificultad del proceso va a ser mayor. Yo creo que ahí hay cosas para reglamentar, pero por supuesto hay cosas para seguirle exigiendo a la FARC. Señor Gaviria, eso de las garantías me parece interesante. Hay que darles garantías, dice el señor Sanabria. Mire, la garantía que debe tener la sociedad... Pero se está diciendo que hay que darle también esas garantías, que por eso está de acuerdo en que haya sucedido de la forma que sucedió. Mire, ideal que haya sitios de ubicación donde se concentren los criminales para prepararse a su desmovilización, entrega de armas y expiación de sus culpas, no para que lleguen al poder, no para que inicien pues como una especie de caravana triunfante. Se creían Fidel Castro y el Che Guevara llegando en 1959 a La Habana. Eso no es lo que ocurre en Colombia. En Colombia
acaba de publicarse un Leviatán. El 18 de diciembre nos dejaron leer un documento infame. Es un documento que establece, primero, la absoluta impunidad, segundo, la elegibilidad, tercero, que delitos y crímenes internacionales como el narcotráfico quedan subsumidos en el delito de rebelión y en consecuencia son amnistiables. Contra eso nos vamos a enfrentar. Vamos a dar la lucha en el Congreso, vamos a dar la lucha en las calles, vamos a dar la lucha en los escenarios internacionales, y no estamos solos. Amnistía Internacional acaba de dar una apreciación idéntica. Human Rights Watch dice lo propio, y el pueblo colombiano en su mayoría, Opinómetro, una de las últimas encuestas al respecto, dice 47% por el no, si lo que se nos va a proponer es esas normas de impunidad y ese escenario que es simplemente un anticipo de lo que vamos a vivir los colombianos, de la soberbia. Es que las hienas se ensoberbecen cuando el enemigo es débil, cuando la sociedad actúa como actuó en el conejo. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes en @NTN24 Zoom. Les hemos preguntado si debe el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, responder ante la Procuraduría por el ingreso de comandantes de las FARC a La Guajira. Sandra Venezuela nos dice, claro que sí, porque se debe respetar al pueblo y cumplir con los acuerdos propuestos. Carolina Bustamante nos comenta, debe responder Santos, quien es jefe directo de la Fuerza Pública. Villegas solo se limita a obedecer. Nancy Liliana Rubio dice, ministro de Defensa y presidente Santos deben responder por la traición a la patria. Entregan país a las FARC y dejan al pueblo indefenso. Ya volvemos. Ya regresamos. Y antes de conocerse la investigación en contra de él, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que en ningún momento se dio una orden para despejar la zona. Dijo que las fuerzas militares no se encontraban allí porque el batallón es móvil. Eso fue lo que dijo. En la línea de mando pertinente no ha habido ninguna orden que esté documentada para que eso sea así. Hay que recordar que la patrulla, el pelotón que estaba en esa zona, es un pelotón de blindados, por definición móvil, porque es el que atiende la soberanía nacional en esa zona. De manera que orden en la línea de mando pertinente no hubo, pero ese es un pelotón móvil. Y luego de los señalamientos del presidente Juan Manuel Santos a los delegados de las FARC por violar las reglas para entrar al país y hablar de paz, el grupo terrorista aseguró que los reclamos del Ejecutivo fueron una pataleta. Por pataleta, presidente Santos, perdimos tiempo clave para sacar algo en función del acuerdo final. Álvaro, para Timochenko una pataleta, para Santos un impasse. Me gustaría saber para ustedes realmente qué es. Las FARC son muy mañosas, evidentemente. Las FARC se les da la mano y cogen el codo y cogen el hombro, eso es claro. Pero el asunto es que precisamente se está negociando con un enemigo que no ha sido derrotado militarmente. Hay que repetir 1000 veces eso. No han sido vencidos militarmente. La diferencia con una guerrilla vencida, pues es que a una guerrilla vencida y derrotada se le imponen las condiciones del establecimiento. Como no es el caso, pues toca llegar a un acuerdo. Me parece que la posición del presidente Santos fue muy enérgica y muy clara. Es decir, no estamos de acuerdo, el establecimiento no está de acuerdo, el presidente de la República no comparte que se haga proselitismo armado y rechaza enérgicamente pues esa posibilidad. Señor Sanabria. Bueno, Pase, pataleta. No, yo creo ¿De qué estamos hablando? Yo creo que no es ni un impasse ni una pataleta, es definitivamente un hecho de infracción al derecho internacional humanitario por parte de la FARC. La otra pregunta que uno se hace ahí es, ¿qué hubiera hecho la fuerza pública? Es decir, ¿hubiera hecho lo contrario? ¿Eso hubiera sido lo debido? Entrar a sangre y fuego, recuperar el territorio, poner en medio del fuego los civiles y de pronto unos muertos más. Yo creo que hubo prudencia. Y esa prudencia no se puede digamos, entender que es debilidad de la fuerza pública o del ejército. Yo creo que hubo una prudencia, y por supuesto esa prudencia algunos la utilizan para decir que hubo retiradas o que hubo debilidad o que no se quiso atacar. Hubo también obediencia al proceso de paz y al presidente de la República. ¿O exceso de confianza? También yo creo que frente al tema de no tener las reglas claras, la FARC hizo un abuso de su presencia en la zona,
Y ese abuso pues se nota porque definitivamente están ahí con armas, hay unas niñas armadas entregando volantes. Hubiera sido diferente, inclusive la sociedad colombiana hubiéramos visto mejor si la FARC hubiera entrado y se hubieran repartido panfletos de civiles y de pronto el Estado colombiano y el ejército les hubiera garantizado la presencia en la zona sin necesidad de ese alarde militar. Yo creo que ahí hubo también, por supuesto, un exceso de la FARC. Ahora, el señor Zanabria ha dicho algo interesante que dice por no tener las reglas claras, señor Gaviria. Vamos a ese paso. ¿Cómo se llega hasta ese lugar para hacer lo que se hace sin tener las reglas claras? Porque el marco de la conducta del gobierno es la pusilanimidad. El gobierno es pusilánime. Yo he dicho que yo no conozco una persona más cobarde que Santos. En el trato que he tenido tanto con la dirigencia política y con la historia misma, cada vez se me parece más a la personalidad de Chamberlain. Es que es idéntica. Entonces él se humilla, él se somete y luego cuando ve que hay reacción popular, entonces inmediatamente toma una actitud contraria, que es la que intenta hacer que se frene el problema de su impopularidad, de su desprestigio. Ese mismo día conocimos la encuesta y por eso entonces reacciona de esa manera, pero en eso no hay sino realmente engaño, porque lo que hubo allí fue omisiones. Claro que el ministro dice nunca hubo acciones, es decir, no se decretó zonas de despeje, no se dijo retírese la fuerza pública, no, lo que no se dijo es estos señores van a ir allá, tienen derecho a hablar con fulanos y sultanos en un escenario tal y permítaseles eso y no hay problema y contrólese para que no se les saque o para que no haya algún atentado, pero convertir la cosa al contrario en que ellos vienen seguramente de Venezuela, seguramente con unas armas absolutamente humillantes para la fuerza pública y con una actitud de soberbia y de irrespeto por la ley e incluso por el pueblo colombiano que mereció la respuesta que ya estamos viendo. Mire usted cómo los tuiteros y los televidentes son mucho más perspicaces que uno, que dice, ¿cuál ministro? El problema no es el ministro, es el presidente. Obviamente el procurador le responderá, es que yo no tengo competencia para investigar al presidente de la República. Álvaro, a lo largo de esos años de negociación con las FARC, hemos visto por algunos muchas líneas rojas que han sobrepasado. El presidente ha dicho que algunas líneas rojas no deberían pasarse, pero pues en algunos casos ya hemos visto cómo las FARC ha desafiado al gobierno. Ahora vemos que nada puede parar este proceso. El 23 de marzo está por llegar, estamos ya cerrando en febrero, llegando a marzo, el día 17 tendremos 23 días para eso. Pase lo que pase hacia adelante, la paz en Colombia es un hecho. Pues yo espero que... La paz con las FARC, ¿no? Sí. Porque pues ahí tenemos otros temas. Yo espero que la paz sea un hecho. Todavía, sin embargo, no es fácil ese proceso, no se ha firmado y todo proceso tiene riesgos, pero hay que seguir adelante. El presidente ha sido muy claro desde el comienzo en las líneas rojas que no se pueden pasar. Esas líneas rojas pues tienen que ver precisamente con no negociar el orden constitucional, no negociar el régimen de derechos, las libertades económicas, la libertad de empresa, el libre mercado, en fin. Esa es la base de la Constitución que no se puede negociar y por eso el presidente ha sido muy claro en no ofrecer una constituyente. El senador José Obdulio habla de pusilanimidad, pero ellos, el Centro Democrático quiere llevar al país a un proceso constituyente con la FARC. ¿No? Entonces ahí yo veo pues una incoherencia, mientras que la posición del presidente es nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo de paz sin constituyente. La ratificación de los acuerdos de paz debe ser sobre la base del plebiscito y los que se opongan a la paz pues tendrán la oportunidad de expresarse. Me parece completamente legítimo que se expresen en las urnas. Finalmente es el espacio sagrado de la democracia para tomar sus grandes decisiones. Porque podemos pensar también que la opinión pública en Colombia ya no importa lo que pase con las FARC o lo que hagan las FARC, midiéndole la temperatura al gobierno, como lo hemos visto en miles de ocasiones. La paz para el gobierno y la paz para Colombia es un hecho. Bueno, yo creo que lo que se está afirmando aquí es el fin del conflicto armado con la FARC.
La paz es una construcción. Aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de la corrupción. ¿Cómo Colombia va a superar ese fenómeno que es el que nos tiene matando a los niños en La Guajira? Aquí hay otras cosas más allá, el tema de la educación, el tema de la salud, problemas irresueltos aquí. Entonces el tema está mal vendido, señor. El tema está mal vendido. Se va a firmar el fin del conflicto armado con las FARC y eso nos va a posibilitar liberar recursos, pero también generar un ambiente democrático, ojalá, democrático y de participación, que las armas no estén en la política para construir la paz. Y eso lo tiene claro la población. Me parece interesante ese tema porque se ha vendido a lo largo de los años en la negociación como la paz en Colombia, lograr esa paz. ¿Es claro la población colombiana para la población? Tiene muy claro que aquí no había una guerra civil. Una guerra civil implica la confrontación de grandes masas de población y de ideas, además. Aquí lo que ha habido es una guerra del Estado colombiano contra una pequeña organización criminal, una banda criminal muy azarosa, con capacidad de fuego porque tiene mucho dinero y además con un irrespeto absoluto por la ética. Tanto es así que hoy mire las preocupaciones que tenemos, todos, cualquier analista serio. Primero, ¿qué está pasando con el ELN, una fuerza hermana de las FARC, que había hecho un acuerdo después de una guerra infame entre ellos para trabajar conjuntamente? Parecería que se están poniendo los miembros de las FARC las banderas del ELN y simplemente cambian el escenario, pero hacen lo mismo. Destruyen infraestructura, matan funcionarios, secuestran, etcétera, etcétera. El tema de la droga. Ustedes pudieron comprobar en los 15 años del Plan Colombia, con los vuelos que hicieron en la frontera, cómo se ha extendido esa producción de droga, toda en manos de las FARC, con nombres propios, comandantes que son los que ordenan, los que recogen, los que llevan esa coca a los laboratorios y la envían luego al cartel de los Soles o a los carteles de México para su comercialización. Y además, ¿cómo le parece, para rematar, que salen últimamente a decir los jefes negociadores que quienes nos estamos preparando para conducir los destinos de esta nación, entonces vamos a actuar de tal y tal manera? Destinos de esta nación, Colombia se les va a oponer. Colombia va a impedir un acuerdo de impunidad y de elegibilidad. Colombia va a impedir que este proceso termine en una especie de abrazo entre hermanos, cuando la verdad es que lo que queremos es la desmovilización de criminales colombianos que han hecho un daño enorme a la historia del país, a su estructura y a todas sus gentes. Voy a agradecer a José Obdulio Gaviria, el senador por el Centro Democrático, por habernos acompañado, también a Luis Emilio Sanabria, presidente de Red de Paz, y a Álvaro Forero Navas, analista político desde Bogotá, Colombia. Un gusto haberlos tenido, señores. Vamos en qué termina esta investigación del procurador al ministro de Defensa colombiano.